Cuando hablamos de gigantes, nos referimos específicamente a dos tipos de público, los escépticos y los curiosos, ya que los creyentes, ya sean estos judíos, cristianos, católicos o islamitas, dan por hecho que estos seres existieron alguna vez, o de lo contrario, estarían negando una parte fundamental de sus sagradas escrituras respectivamente. Por el lado de la Biblia, más precisamente en el Génesis, esta nos habla sobre los Nefilim, una raza híbrida producto de la unión antinatural de ángeles malvados con mujeres humanas. Recordemos que desde un principio se nos menciona que la Tierra, antes de la caída de Lucifer, se encontraba totalmente desordenada, y al mismo tiempo también nos dice que Lucifer no fue el único ángel caído, pudiéndose encontrar las mujeres humanas con reconocidas y temibles figuras ancestrales como Azazel, Shamsiel, Shekun o Jezabel. Se dice que la altura promedio de estos mestizos eran de unos 9 por 4 codos de ancho, lo cual se traduce como 4 metros por casi 2. Sin embargo, los Nefilim no son los únicos gigantes que se mencionan en la Biblia, siendo Goliat probablemente el más reconocido de todos ellos. Con una altura estimada de 2 metros con 90 centímetros, Goliat fue un humano y un guerrero filisteo, que por su enorme peso y altura se diferenciaba del resto, siendo siempre el más atemorizante de toda su tropa y por consiguiente el más sangriento. Aunque hay bastante controversia y especulación al respecto, en ninguna parte de la Biblia se hace referencia alguna a sus orígenes o ancestros, por lo que tranquilamente podría tener sangre de Nefilim. Pero a diferencia de estos últimos, Goliat no es un ejemplo más dentro de esta teoría, ya que si nos vamos al siglo XX, nos podemos encontrar con un humano que medía apenas 15 centímetros menos que Goliat, que tranquilamente se lo podría haber considerado como un gigante a la altura del guerrero filisteo, pero que nadie se atrevió a decir en su momento que era un Nefilim, y por el contrario, se lo llegó a considerar como un peculiar enfermo que no dejaba de ser un hombre común. Robert Wadlow, nacido el 22 de febrero del año 1918, es considerado como el hombre más alto de la historia. Fallecido un 15 de julio de 1940, a la edad de 22 años, Robert Wadlow debió ser enterrado en un ataúd de 3 metros, ya que sus 2 metros con 74 centímetros no cabían en ningún cajón convencional. A diferencia de lo que podríamos pensar, y aunque en parte sí murió por su excesiva altura, no fue esta denominada enfermedad, la cual se conoce como gigantismo o acromegalia, la responsable directa de su muerte, ya que la misma se debió a una infección generalizada producto de unos aparatos que él usaba para impedir de alguna forma el continuo crecimiento de sus huesos. Y a diferencia de otros hombres con una altura considerable, quienes presentan rasgos y limitaciones acorde a lo que podría identificarse como una enfermedad, Robert Wadlow jamás debió usar una silla de ruedas y solo usaba un bastón por seguridad, ya que como podrán imaginarse, incluso por cómo murió Goliat, una caída desde tanta altura es garantía de huesos rotos o algo peor. Al igual que como puede suceder con el vulgarmente llamado enanismo, también hay gigantes proporcionales, los cuales, a pesar de sus extremas dimensiones, estos no presentan severas afecciones en sus funciones principales. Podríamos decir que de no haberse sometido a ningún tratamiento para evitar el constante crecimiento, Robert Wadlow tranquilamente podría haber superado a Goliat en altura, ya que a sus 22 años todavía gozaba de buena salud. Recordemos que la penicilina, el primer antibiótico auténtico, recién fue descubierto en 1928 por el profesor en bacteriología Alexander Fleming, pero no sería hasta el año 1940, mismo año en que murió Robert Wadlow, que este antibiótico se probaría por primera vez en un paciente. Ahora, dejando de lado los ejemplos, paralelismos y relatos, es necesario recurrir a la evidencia empírica en búsqueda de mayores certezas y hallazgos modernos. Aunque en efecto existen huesos humanos que aparentemente pertenecieron a gigantes alguna vez, lo cierto es que ningún científico ha sido capaz de validar y hacer pública esta información. Y aunque los huesos de Changaimina hoy se encuentran en exhibición en uno de los parques más importantes y concurridos de Suiza, nadie pareciera darle mucha importancia a estos hallazgos por los cuales se pagaron una suma millonaria. De hecho, Carlos Alvarado, el sacerdote que puso en marcha la expedición en Ecuador para dar con estos restos óseos, afirmó durante toda su vida que aquellos huesos que conformaban una osamenta de 7 metros de alto eran reales.
Aunque al día de hoy podemos ser capaces de observar enormes monumentos y edificios que superan incluso en su entrada y por mucho la altura del hombre y la mujer promedio, pareciera existir un pacto de negación por parte de los encargados de preservar la historia y, por qué no, los secretos que ésta guarda. También podríamos hablar sobre las teorías que nos hablan de gigantes modernos con alturas que no rebasan el 1,70 m u 80 m, algo similar a lo que podemos observar en la serie noruega de Netflix Ragnarok, pero la sangre y herencia Nefilim es asunto de otro video. Personalmente, y en base a la evidencia que podemos encontrar, a las verdades que ayer fueron mentira y a los monumentos que hoy decoran las principales ciudades del mundo, considero que los gigantes fueron y son una realidad. Como siempre, te invito a dejar tu aporte y o reflexión en la caja de comentarios. También podés suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cuando suba un nuevo video. Hasta luego.